Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviero05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tato 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 67. Evaluación perfecta. Roja usó todo su poder para ese golpe. Incluso se podían escuchar explosiones sónicas debido a la velocidad, esto hizo que la máquina explotara directamente en pedazos. El olor a cola flotaba por todo el lugar. Soplo. Los marines de alto rango tenían la boca abierta por la sorpresa. Especialmente Yamakagi, quien se sacó el cigarro de la boca. A su lado, los demás consultores, al ver esta escena, hicieron que sus bocas golpearan el suelo por la sorpresa. Smoker y los demás tenían la boca torcida. Gesto de desaprobación. Roja no pensó que esta máquina no funcionaría. Pensó que podría tomar y medir su fuerza, así que lanzó un fuerte golpe. Como resultado, la máquina se averió. No deberían culparme, ¿verdad? Roja negó con la cabeza. Se rascó la cabeza, luego miró a los consultores y preguntó: ¿Esto es, cómo cuenta esto? Asesor ... Yamakagi ... Fumador y los demás ... La evaluación anterior es de poder explosivo y la siguiente es de ataque continuo. En otra área de la plaza, Yamakagi estaba parado frente a una piedra negra mientras miraba a Roja y los demás. Esta vez Yamakagi no dejó que los consultores se hicieran cargo, sino que lo hizo personalmente. Y después de la explosión solo quedó un consultor. En cuanto al otro, probablemente no volverá. Esta piedra, pensé que no era Kairoseki, pero aún así es una piedra muy dura. Debes poder destruirlo por completo en menos de un minuto o serás descalificado. Esta evaluación permite el uso de armas. Hablando aquí, Yamakagi no pudo evitar torcer la boca cuando miró a Roja. No podía pensar en una manera en que un recluta pudiera usar Busosoku Ardenin incluso si fuera alguien del campo de élite, eso es demasiado exagerado. El maestro Z realmente enseñó a algunos estudiantes irracionales. Entonces ahora comenzaremos la segunda prueba física. El primero. Bajo los ojos de Yamakagi, los miembros del campamento de élite comenzaron a avanzar uno tras otro. Esta piedra negra, aunque no es el material para construir la fortaleza, sigue siendo un tipo de piedra muy dura y cada piedra tenía 1 metro cuadrado. Entonces es necesario destruir una piedra grande y dura. Aunque con destruirlo por completo no se referían a convertirlo en polvo. Pero tiene que convertirse en grava. Aún así, la dificultad seguía siendo alta. Auge. 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 Uno tras otro se acercan para destruir una piedra. Todos usaron su respectiva arma. Incluso si en la prueba anterior usaron sus puños, en esta prueba todos eligieron un arma porque no sabían cómo usar Aki como Roja. No podían simplemente usar su puño sobre una piedra tan dura como el acero. El sonido de un rugido estalló tan pronto como los reclutas comenzaron a atacar las piedras. Aquí, en el cuartel general de la Marina, cada recluta de élite es un monstruo. Aunque había una gran brecha entre ellos y Roja, si se los comparaba con el campamento ordinario, verías lo fuertes que eran. A todos les tomó casi 30 segundos destruir completamente la piedra. Lo que hizo que todos calificaran. Roja, es tu turno.
Yamakagi entendía algo de Roja, después de registrar los resultados de los demás, miró a Roja y dijo eso. De acuerdo. Roja se adelantó. Su mirada era indiferente mientras sacaba su espada. ¡Guau! 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 Smoker y los demás solo pudieron ver rayos de luz rojos. No sabían cuántas veces destellaron esos rayos. En un abrir y cerrar de ojos, Roja volvió a meter su espada en la vaina. Comencemos la siguiente prueba. Después de devolver su espada, Roja se dirigió directamente al tercer sitio de prueba. Yamakagi miró la piedra que no parecía haber cambiado. Él asintió con la cabeza y luego se volvió hacia Smoker y los demás y dijo, «Vamos, vámonos». En el siguiente instante, el consultor pareció confundido por lo que acababa de suceder y no pudo evitar alcanzar la piedra con sus manos suavemente. Chocar. Las piedras que tenían 1 metro cuadrado se dispersaron directamente en innumerables pequeñas piedras limpias. Cada pieza al nivel estándar para la prueba. Uno de los reclutas que mira esto podría no decir, creo que deberíamos esperar más para solicitar la graduación. A su lado otra persona dijo, sí, esto realmente es demasiado. Tuvieron que atacar este tipo de piedra desesperadamente tantas veces para romperla y después de eso tuvieron que convertir cada parte que no cumplía con el estándar en grava como pequeñas piedras. Pero Roja simplemente agitó su mano y la piedra quedó completamente rota en pedazos. Aunque realmente no les importaba la fuerza de Roja, la brecha sigue siendo demasiado grande para algunas personas, lo que les hizo dudar de la vida. La prueba física se dividió en 8 partes. Incluyendo la fuerza, la velocidad, el poder explosivo, el ataque sostenido, la resistencia, etc. La prueba de resistencia llevó mucho tiempo. Les tomó un día completo completar todas las partes de la prueba física mientras solo eran 9 personas, incluida Roja. Y todos se clasificaron, 4 de ellos con buenos resultados. 3 actuaciones destacadas. En cuanto al resultado de Roja, no pudieron evaluarlo porque no había ningún caso como el suyo antes. Este tipo de resultados aparecieron antes como el de Aokiji, Kizaru y Akainu y pudieron evaluarlo. Como la puntuación estuvo por encima del límite de la evaluación, el resultado ya no será excelente. Se evaluaría como perfecto. Evaluación perfecta. Realmente no esperaba que apareciera otra. Yamakagi al ver los resultados no pudo evitar revelar lo conmovido que estaba. Tener este tipo de talento es realmente increíble. Pero en la siguiente etapa podrá obtener otra evaluación perfecta. Los ojos de Yamakagi brillaron cuando pensó en esto y luego sacudió la cabeza. Eso es demasiado difícil. La primera etapa de la evaluación tuvo una evaluación perfecta. Al igual que la segunda y tercera etapa. La segunda etapa consiste en partir con un ejército de marines y perseguir a un pirata con 100 millones de vallas como recompensa. Y hay que conseguir a toda la tripulación de ese pirata para que pueda obtener una evaluación perfecta. Solo 3 personas obtuvieron esta evaluación perfecta en la segunda etapa y esos son Aokiji, Kizaru y Akainu. Los 3 resultaron ser almirantes de la marina. Yamakagi sonrió un poco y sacudió la cabeza. Smoker y los demás se dispersaron cada uno a su propia habitación al final de la primera etapa. Todos iban a prepararse para la segunda etapa. Capítulo 68. Elección. El Departamento de Inteligencia del Cuartel General Marino está muy ocupado hoy. En el Nuevo Mundo, hay muchos piratas con una recompensa de 100 millones o más. Pero en la otra mitad de la línea Gran, no hay tantos piratas con ese tipo de recompensa y generalmente lo llaman supernova. Pero el Nuevo Mundo no es un lugar fácil para buscar un recluta. Allí podrás encontrar a Yonko y muchos piratas fuertes. No habría ningún pirata débil. Incluso si encuentras uno que pertenezca a una potencia mayor. Entonces las acciones marinas en el Nuevo Mundo son limitadas. Una persona con 100 millones como recompensa no puede ser atrapada casualmente. Entonces, los miembros del Departamento de Inteligencia deben verificar de varias fuentes que los piratas que el recluta atrapará no estén en algún tipo de grupo poderoso de piratas. Para que no se enfrenten a una situación desesperada y puedan completar su examen, o se les echará toda la culpa. Estos son los piratas en la primera mitad de la línea Gran con una recompensa de 100 millones de vallas y más. Y esta es la lista de piratas del Nuevo Mundo. El grado de peligro es casi el mismo. Al mirar la pila de información frente a él, Yamakagi reflexionó con un cigarro en la boca.
Si alguien puede tener una recompensa de 100 millones de vallas o más en la primera mitad de Grand Line, entonces probablemente sea muy fuerte. Su fuerza es extremadamente sobresaliente por lo que se les llama supernova. En el Nuevo Mundo, Aki se convierte en algo que la mayoría de los piratas podrían utilizar. Porque entrar al Nuevo Mundo sin Aki es suicida. Y una vez que uno usa Aki, su fuerza aumentará por un margen enorme. Atrapar una supernova es difícil. Y a veces incluso un contraalmirante muere. Si tuvo suerte podrá escapar. Y los piratas del Nuevo Mundo son extremadamente peligrosos. Actualmente hay 4 piratas que alimentan la condición. En la primera mitad de Grand Line, hay 4 grupos de piratas. Y en el segundo hay 10. Mediodía después, Yamakagi ya eligió un objetivo para Smoker y los demás. El único que quedó fue Roja. Solo hay 2 grupos piratas en la primera mitad del Grand Line, pero el capitán de ambos tiene una recompensa de 200 millones de berry. Y en el Nuevo Mundo, quedan 4, pero el capitán de cada grupo también tiene una recompensa de 200 millones de vallas. Roja es la más fuerte de todos los reclutas. Entonces Yamakagi elegirá a los piratas fáciles y más débiles para los demás. Y luego encontrará un objetivo para Roja, pero Yamakagi descubrió que los 6 restantes son mucho más fuertes que los 8 anteriores. Son completamente de diferentes niveles. Junto a Yamakagi había un asesor. Sus ojos brillaron cuando se burló y dijo: pongamos a este grupo pirata con una recompensa de 196 millones de vallas como objetivo para él. Este asesor es el que resultó herido en la primera prueba luego de que Roja golpeara la máquina. Esto fue totalmente culpa suya, por eso, le dedujeron un mes de su salario. Entonces se deprimió y transfirió este agravio a Roja y trató de causarle problemas. Pero cuando investigó, descubrió que Roja era sobrino de Garp. Garp era intocable. Aunque no pudo hacerle nada a Roja directamente, puede hacer un pequeño truco para que los otros piratas débiles no sean mostrados a Yamakagi. Así que originalmente habría 15 grupos piratas y 9 no sería tan difícil. Pero sacó a uno de los piratas más fáciles de atrapar, por lo que solo habría 14 piratas, 8 fáciles y el otro extremadamente difícil de atrapar. Y finalmente, aseguró que uno de los más duros sería asignado como objetivo de Roja. Aunque Roja es fuerte y no morirá en el examen y tampoco reprobará. Pero no puede obtener una evaluación excelente o buena. Entonces Roja puede ser derribada de rango después de esto. 196 millones de vallas, esto no es muy diferente de una de 200 millones. Yamakagi permaneció en silencio por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo: bueno, visitemos a Roja y veamos cómo decidió. Si no quería tomar la segunda etapa del examen, entonces esperar unos meses más no es un problema. Aunque Roja ha demostrado un gran poder en la prueba anterior, la dificultad de la segunda etapa fue demasiado alta. Aún así, si Roja no puede completarla, su vida no correrá peligro. Pero esto no fue justo para Roja. Yamakagi ya sabía que Roja era el sobrino de Garp. No era el mismo consultor Carl. Antes estaba bajo el mando de Garp. Peleó con Garp y todavía lo respeta mucho. Entonces, naturalmente, no le hará deliberadamente nada dañino a Roja. Está bien. Al ver que Yamakagi quería dejar que Roja tomara la decisión, la expresión de Carl de repente se puso rígida. Finalmente, solo pudo asentir impotente. No podría hacer nada si Yamakagi así lo decidiera. Y si Roja esperara un mes, encontraría un objetivo adecuado. Este tipo de ocultar un documento en secreto no se puede hacer siempre. Y él no se atrevería a hacer eso. Yamakagi ya envió a alguien para que trajera a Roja a su oficina. Después de un tiempo llegó Roja. Roja, puedes entrar. Yamakagi vio que Roja venía y le dirigió una sonrisa amistosa. Como ahora sabía que Roja era el sobrino de Garp, su actitud mejoró mucho. Yamakagi tenía un buen carácter en general. Y Roja le tuvo ayer una buena impresión. Entonces él le devolvió la sonrisa y dijo: ¿hay algún problema? Yamakagi miró a Roja directamente mientras sacudía la cabeza con impotencia y decía: de hecho, hay un problema con la segunda etapa del examen. Yamakagi explicó todo y luego esperó a que Roja tomara su decisión. Si acepta hacer el examen ahora, la dificultad sería realmente alta. Aunque Roja posee una fuerza superior, pudo completar la tarea. Pero la evaluación final sería calificada o buena. Ser excelente sería difícil y mucho menos perfecto.
Si esperas 1 o 2 meses, la dificultad cambiará a un objetivo simple y fácil. Y con tu fuerza, tus posibilidades de obtener una evaluación excelente serán muy altas. 1 mes o 2, entonces. Roja escuchó las palabras de Yamakagi, luego miró la mesa con 6 recompensas colocadas sobre ella y rápidamente eligió una y luego dijo: 1 mes o 2 es demasiado problemático. Esto será suficiente. Soplo. El carácter de Roja era como el de Garp. A ambos les resultó problemático esperar 1 o 2 meses. Pero verlo elegir tan rápido lo hizo casi quedarse dormido. ¿Qué eligió de nuevo? Piratas de Silver Sword, la recompensa del capitán es 220 millones de bayas. Aunque la recompensa representa el daño que esa persona le haría al gobierno mundial. En lugar de la fuerza, una recompensa de 200 millones tenía el mismo rango de fuerza. La dificultad es similar. Pero este grupo es diferente. Es un grupo brutal. Mucho más brutal que los otros 5. Simplemente queman y saquean, incluso destruyeron una isla entera después de saquearlo todo. Roja, ¿de verdad quieres elegir esto? Bueno, esto es lo más agradable a la vista. Roja sonrió mientras decía eso. Realmente no sabía cuál era el origen del grupo pirata Espada Plateada. Pero simplemente eligió ese grupo porque el capitán no era tan feo como los demás. De todos modos, todos estaban en los 200 millones así que no hay mucha diferencia. Capítulo 69. Explotando su experiencia. Pero creo que deberíamos respetar su elección. Todavía hay cosas que Yamakagi quería decir. Pero cuando Carl dijo eso en serio, Yamakagi lo miró y luego a Roja y luego sacudió la cabeza con impotencia. Bueno, ya que esta es tu elección, tienes que tener cuidado. Aunque eres fuerte, una recompensa de 200 millones de bayas en el Nuevo Mundo no es sencilla. Y este pirata Espada Plateada es extremadamente cruel. Una vez masacraron una isla entera. Gracias por el recordatorio. Después de decir eso, Roja se dio la vuelta y salió de la oficina de Yamakagi. Al ver a Roja irse, Yamakagi sacudió la cabeza y dijo: realmente es tan impulsivo como el señor Garp. Junto a él estaba el consultor Carl, que tenía una expresión amaderada en el rostro. Pero en su corazón, se reía a carcajadas. Al principio pensó que su plan falló. No esperaba que Roja ignorara la dificultad del examen y decidió realizarlo ahora en lugar de retrasarlo. No solo no retrasó el examen, sino que incluso eligió uno de los grupos de piratas más brutales. Roja podría golpear la máquina de pruebas y destruirla. Entonces, la fuerza de alguien con 200 millones de bayas no será peligrosa para él. Pero no ahora, el grupo pirata plateado no es un grupo pirata normal que huirá de la marina. Participarían en la batalla mientras mataban y, si estaban en desventaja, huirían. Roja fue descuidada. Podría perder la vida en este tipo de misión y, aunque solo quería crearle algunos problemas a Roja, a Carl le encantaba ver que eso sucediera. La misión de capturar a los piratas de la Espada Plateada fue asignada a la División G4. Esta era la misión de Roja por lo que fue enviado allí. Bueno, alguien del campo de élite está aquí para hacer el examen. Su misión es capturar a los piratas Espada Plateada con nosotros. Pero su recompensa son 200 millones de baya. Miró a Roja con asombro. También fue alumno de Garp. Y sabía todo sobre el examen. Recibió un aviso del cuartel general sobre la llegada de Roja y se sorprendió. Entonces, ¿cuándo partiremos? Roja parecía gentil y tranquila. Su rostro no presionó al soldado de la marina ni a su capitán. Ahora. El comodoro miró profundamente a Roja y dijo: los piratas de la Espada Plateada acaban de robar un barco mercante. Además, todas las personas que iban en el barco murieron. Justo ahora estaba a punto de enviar un buque de guerra para destruirlos. Comprendido. Roja asintió, luego se giró y caminó hacia la puerta. El comodoro miró la espalda de Roja mientras sacudía levemente la cabeza. Este tipo, ¿cree que una recompensa de 100 millones y de 200 millones es lo mismo? No sé qué estará pensando la gente en el cuartel general al enviarlo. Cuando pensó en esto, el comodoro tuvo una idea. Y sus ojos brillaron con luz. Monkey.d. Roja. Monkey.d. Este tipo y Garp, si eso es cierto, entonces no es necesariamente malo enviarlo aquí. El comodoro quiso llamar al cuartel general y preguntar por Roja.
Pero de repente, cuando cogió el Dendemus y lo devolvió a su lugar con una expresión pensativa. La base de la división Marine G4. Un gran buque de guerra estaba preparado para zarpar. Numerosos marines tenían expresiones solemnes. Tenían su arma y su intención asesina estaba hacia el cielo. Cuando la recompensa del capitán sea de 200 o más, habrá al menos 3 capitanes y, en determinadas condiciones, incluso se enviará un comodoro. En la división G4, solo hay 2 comodore. Uno está a cargo de la base y el otro irá con el buque de guerra cuando el tiempo lo requiera. El comodoro a cargo no abandonará la base y ahora el otro comodoro estaba en una misión. No les quedó otra opción que aumentar el número de capitanes. Entonces enviaron 5 capitanes. Originalmente querían enviar más capitanes, pero con la llegada de Roja tuvieron que eliminar a algunos. En el buque de guerra, los 5 capitanes se ocupaban de todos los asuntos relacionados con el próximo viaje. Después de terminar, de repente recibieron instrucciones de que un marine especial los acompañaría en esta misión. Después de un momento, se pudo ver a Roja desde la distancia. Los pocos capitanes quedaron atónitos mientras Roja abordaba el barco. Porque Roja todavía no terminó el examen. No tenía rango. Todavía lleva los uniformes de aprendiz. Si este es el barco de guerra que capturará a los piratas de la espada plateada, entonces podemos irnos. No debería haberme equivocado de barco. Roja miró a los atónitos capitanes mientras se encogía de hombros al azar. Luego entró directamente en la cabaña. Silencio. Todas las personas a bordo se miraban entre sí y después de que Roja entró en la cabina, de repente se levantó un alboroto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿De dónde vino él? Los capitanes se pusieron en contacto con la base y después de un tiempo de repetidas confirmaciones, creyeron que la instrucción que se emitió sobre el infante de marina especial desde el cuartel general es ese aprendiz. Ahora que lo han confinado al marine especial, no podrán darle órdenes. Con eso, los rostros de los capitanes y soldados de la división G4 se pusieron feos. En la marina, la cantidad de veces que vayas a capturar piratas acumulará puntos de guerra. Los puntos de guerra no pueden subir de rango, pero ayudarán a canjear una variedad de artículos. Cuanto mayor sea el servicio realizado, más cosas se podrán intercambiar. Las fuerzas de la Marina están repartidas por todo el mundo y su esfera de influencia es mucho mayor que la de cualquier grupo pirata. Y con los recursos que tenían es sin duda mucho más que cualquier otra fuerza. La fruta del diablo, por ejemplo, se puede canjear por puntos de guerra. Incluso se puede intercambiar una fruta del diablo tipología. Sin embargo, eso requiere mucho esfuerzo y mucho mérito acumulado. Y Roja es del cuartel general. Puede seguirlos para capturar al grupo pirata y ellos no tienen derecho a darle órdenes. Para poder esconderse en el buque de guerra sin luchar contra ningún pirata. ¿No es esto usar sus antecedentes para explotar? ¿Está esto realmente bien? Además, su experiencia parece muy amplia. Incluso su comodoro solo podía abrir un ojo y cerrar el otro. Bueno, preparémonos. Nuestro comodoro solo podía abrir un ojo y cerrar el otro, esto es realmente. ¿Realmente importa quién es? Varios marines negaron con la cabeza y expusieron una expresión de enojo pero impotencia. Al final, no le hicieron caso. Capítulo 70. Guerra marina en una cabina separada, Roja estaba acostada en la cama. Su rostro muestra impotencia. Incluso si sus voces no fueran fuertes, todavía podía oírlas. Esos tipos. Roja negó con la cabeza. Le daba pereza ir y explicarles. Se enfrentará a los piratas de la espada plateada con la división G4, pero por ahora simplemente los ignorará. Descansará hasta encontrarse con estos piratas. Quizás tengan una de las espadas Saijo o Azamono. Roja no pensó más que en espadas. Luego entró en el espacio donde reside la espada del alma. Sistema de alma, siempre siento que no eres solo un sistema de juego de rol ordinario. Pero todavía no puedo encontrar el origen de tal poder. Roja miró la espada en el aire. El cuerpo de la espada era cristalino. Roja se quedó allí sin hablar, solo mirándolo. Roja no sabía por qué. Pero cada vez que la espada del alma se actualiza, se parecerá cada vez más a una espada real. Pero no importa cómo lo mires, no se siente como una Zanpakuto.
Además de Roja, no escuché de ningún Zanpakuto con este tipo de habilidad que le permitiera tener la habilidad de otros Zanpakuto como el fuego de Yamamoto y el Getsuga Tenso de Ichigo, y tal vez haya un tercero. Roja, después de mirarlo por un rato, inconscientemente extendió la mano y quiso tocarlo. Pero era como un fantasma, su mano pasó como si no hubiera nada allí. Bueno, siento que cada mejora te hará más real, así que tarde o temprano descubriré quién eres. Roja le devolvió la mano y negó con la cabeza. Infieme. El grupo pirata de la espada plateada está frente a nosotros. Vaya más rápido. El buque de guerra alcanzó al pirata espada plateada en menos de una semana. No esperaban esto. Pensaron que necesitarían al menos medio mes para alcanzarlos. Cuando los que estaban en el buque de guerra escucharon que ya los habían alcanzado, todos de repente se tensaron y comenzaron a actuar. Naturalmente, el barco de guerra no es algo con lo que el barco pirata espada plateada pueda compararse. No todos los grupos piratas tienen un barco poderoso. Después de todo, un gran buque de guerra necesita potencia turbo. El informe siguió llegando al capitán del buque de guerra. Entra en el alcance de los cañones. Cañones listos. Uno de los 5 capitanes parecía serio y con la orden, los cañones dispararon juntos. Numerosas balas de cañón llovieron hacia el barco pirata espada plateada. ¡Guau! ¡Guau! Y cuando los cañones estaban a punto de impactar, una energía de espada repentinamente salió disparada del barco, una muy grande además, que bloqueó el paso de las balas de cañón. Aparecieron los piratas de la espada plateada. Sus rostros no mostraban ningún miedo al mirar el buque de guerra. Realmente afortunado, nos reunimos con el marine. El capitán de los piratas de la espada plateada negó con la cabeza. Su rostro de repente reveló una mirada feroz y dijo: hoy estaba de muy mal humor. Y un pequeño buque de guerra de la marina viene hacia nosotros. Elimínalos. Bien. En comparación con los marines que vestían uniforme, la ropa de los piratas era un desastre, pero su impulso no es en absoluto débil. El barco espada plateado también comenzó a bombardear el buque de guerra. Auge. 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 Se escuchaban rugidos con cada bala de cañón disparada. El mar salpicaba de vez en cuando con las balas de cañón desviadas. En cubierta uno de los capitanes estaba vigilante. Señor, nuestras balas de cañón apenas alcanzan su barco. Sigue disparando. Intenta detener sus ataques y prepárate para abordar su barco. Tratar con un pirata en el Nuevo Mundo solo con balas de cañón no logrará nada. La parte más importante es abordar el barco. No todos los grupos piratas tenían a Luffy en su barco. Luffy puede usar su fruta y abordar directamente un barco como si nada. El buque de guerra siguió acercándose y el capitán 5 tomó su lugar. Pero una bala de cañón cayó sobre el buque de guerra. En ese momento Roja estaba en el pasillo superior del buque de guerra. Estaba mirando el barco pirata acercándose. Esta distancia todavía está un poco lejos. En el aire, balas de cañón iban a impactar contra el barco. El capitán más cercano, así como otras 2 personas, desviaron rápidamente las balas de cañón que se dirigían hacia el barco. Cuanto más se acerquen los 2 barcos, más difícil será desviar las balas de cañón. No es bueno. Falló 2 balones que se dirigían hacia el lugar donde estaba Roja. Al ver esto, su rostro se puso aún peor. Roja era un aprendiz de marina. No sabían cuán grande es su experiencia. Pero se mezcló con ellos para obtener algún mérito e incluso su comandante solo pudo abrir un ojo y cerrar el otro. Si muriera, sería un gran problema. Cuando el capitán estaba pensando en esto, de repente una luz brilló a una velocidad increíble. ¡Guau! Las 2 balas de cañón se congelaron al mismo tiempo y de repente se convirtieron en polvo. Roja estaba tranquilamente parada en su lugar. Sus ojos siguen mirando el lejano barco pirata. No parecía moverse de su lugar, pero su mano estaba sobre la espada que colgaba de su cintura. Esto es. El capitán de la marina y los 2 tenientes a su lado quedaron atónitos. Su pupila se encogió y luego dieron un suspiro de alivio. Un maestro. Este tipo no era un aprendiz de marine, pero es un maestro de espada. Algunos de los tenientes débiles ni siquiera son conscientes de lo sucedido. Imposible, ese tipo de manejo de la espada. No puede ser simplemente un aprendiz de la marina, es realmente...
Varios tenientes quedaron muy atónitos e inhalaron al mismo tiempo. Un pensamiento brilló y sus ojos de repente brillaron mientras miraban con sorpresa a Roja. Imposible. Aunque yo también era fuerte cuando era aprendiz. Pero ni siquiera allí la gente se resiste a esta manera exagerada, a menos que él esté en la cima incluso allí. Capítulo 71. Prueba de fuerza personal. En ese momento otras balas de cañón volaban hacia ellos. Casi llegamos. Roja puso un poco de fuerza en su pierna y saltó al cielo. Una vez más sacó su Ononotsuki y atacó 2 veces. 2 ataques de energía volaron hacia las balas de cañón y las cortaron. Si la primera vez mucha gente no pudo ver, esta vez todos lo vieron claramente. Tú. En cubierta, el comandante miró a Roja consternado. Roja estuvo vaga los últimos días. No saldrá de su cabaña y cuando salga será solo para comer y luego regresará a su cabaña. Tenía una cabina separada por lo que parecía que tenía algo de experiencia. Así que nadie vino a causarle problemas. Oh, olvidé presentarme antes. Pero ya no sirve de nada. Solo hay una cosa que quiero decir y es que el capitán de esos piratas es mi presa. Roja miró al comodoro mientras decía eso suavemente. Lo que le hizo parecer espeluznante después de su demostración de fuerza en este momento. Luego Roja continuó diciendo, entonces, ¿puedes dejar de dispararles? ¿Dejar de disparar? ¿Me estás tomando el pelo? El comodoro todavía estaba sorprendido por Roja. La fuerza mostrada por Roja era mucho más de lo que imaginaba que podría tener un marine. Y después de que Roja le pidió que dejara de disparar, le gritó inconscientemente. Esto realmente me está dando dolor de cabeza. Olvídalo. Roja negó con la cabeza. Aunque la gente en el buque de guerra no tiene derecho a darle órdenes, él tampoco tenía derecho a darles órdenes. Después de todo, él es solo un aprendiz de la marina. A Roja nunca le importó su posición, solo le importó la fuerza personal. Debido a este mundo la fuerza personal es la que te dará el puesto. Mientras su fuerza sea lo suficientemente fuerte como para convertirse en almirante o más poderoso, incluso podría hacer que el gobierno mundial le obedezca. ¡Qué bien! Al ver que no dejarán de despedir a Roja, simplemente abandonó esa idea. Usó directamente algo de fuerza en su pierna y saltó del buque de guerra. Esperar. ¿Qué estás haciendo? El teniente miraba a Roja. Él lo vio saltar del barco de guerra y luego, correr hacia el otro barco, correr. No solo él, todas las personas presentes estaban mirando. Quedaron atónitos. Sus cerebros no podían seguir el ritmo. Roja saltó del buque de guerra pero no cayó al mar. Estaba en el aire. Parecía como si estuviera subiendo una escalera. Paseo lunar. El comodoro y otras personas importantes a bordo del buque de guerra ya habían oído hablar de esto antes. Pero naturalmente no se sorprendieron por eso, se sorprendieron porque Roja eligió este momento para usarlo y entrar al barco pirata, sola. ¿Estaba listo para precipitarse solo al buque de guerra? ¿Era esto una broma? No menciones que los cañones seguían disparando. Incluso si puede lidiar con las balas de cañón, ¿podrá lidiar solo con todos los piratas? ¿Tiene tanta confianza en sí mismo en su fuerza o está cortejando a la muerte? Roja usó su espada para reflejar y cortar la bala de cañón que venía hacia él. Aprendió el Kenbunso Kwaki, por lo que no había necesidad de temer a estas balas de cañón. Zumbido. Zumbido. No quería que los 2 barcos se acercaran demasiado el uno al otro. Entonces eligió esta distancia para utilizar Moonwalk e ir solo. La razón por la que vino solo es, no deseaba que nadie interfiriera. Para que pueda hacer todo lo posible. El pirata espada plateada vio a Roja acercándose a ellos. No entraron en pánico. ¿Qué es? El juego de espadas no está mal. La fuerza tampoco es mala. Este chico es mío. Nadie lo aceptará. Chico, corriendo aquí solo, ¿parece que tienes confianza? ¿O simplemente estás cortejando a la muerte? Los piratas realmente no tenían a Roja en sus ojos. Se reían y bromeaban como si nada. He venido por una razón. Roja está vestida con el uniforme de aprendiz. Sostenía su espada y estaba de pie en el aire. ¿Qué razón? La razón es, para mostrar toda mi fuerza. Roja, parada en el aire, de repente blandió su espada hacia el barco. Flujo de espada, cremar. Incluso cuando estaba luchando contra Luxi, no usó todo su poder.
porque se habría extendido a una amplia gama. Incluso si las llamas ardieran un área de 10 metros, la temperatura sería insoportable en un rango de 100 metros. Esta vez utilizó toda su fuerza. Sin ninguna reserva, la espada de Roja se balanceó y las llamas salieron corriendo. El cielo se puso rojo de repente y las llamas de decenas de metros de largo se derrumbaron. No es bueno. Esto es malo. Los piratas de la espada plateada originalmente miraban con desprecio a Roja y no pensaban que fuera lo suficientemente bueno como para enfrentarlos a todos juntos. Pero de repente, cuando pensaron que iba a usar un ataque de energía, resultó ser un ataque de llamas. Esto puede describirse como una sorpresa. Habiendo pensado que Roja era arrogante, estaban listos para lidiar con su ataque de energía. Pero de repente las llamas caen sobre ellos de repente, lo que les hizo reaccionar un segundo tarde. Auge. Llamas monstruosas se precipitaron hacia el barco y lo convirtieron en un caos. Y casi cuando la llama baja, Roja no se quedó quieta cuando de repente levantó su espada en alto. La espada cayó. Jetsuga tenso. Tararear. La energía roja de decenas de metros de largo atravesó repentinamente el vacío. Y el golpe cayó repentinamente sobre el barco. Este golpe de espada se desató al mismo tiempo que caía la llama. Decenas de metros de llamas y decenas de metros de energía de espada. Ambos formaron una cruz. Los piratas de la espada plateada no estaban preparados para afrontarlo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.